Estoy seguro que todos hemos escuchado la palabra misericordia, pero ¿sabes qué significa? Según el diccionario, misericordia sería la compasión mostrada hacia alguien sobre quien se tiene poder de castigar. Hoy hablaremos sobre la misericordia, pero de Dios, y qué características encontramos en ella. Si quieres conocer más sobre este tema, quédate conmigo en el repaso reflexivo de la lección de escuela sabática. Hola amigos, qué alegría poder saludarlos. Soy el pastor Víctor Correa y recibe un abrazo fraterno de parte mía allí en el lugar donde te encuentres. Debo recordarte que cada día se van sumando nuevas personas a este canal. Personas así como tú, que tienen el deseo de seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente. Así que te invito a suscribirte gratuitamente y compartir este video con tus hermanos de iglesia. Tu amor es grande hasta los cielos es el título de esta lección y hace referencia a la frase que está registrada en el versículo de memoria en Salmo 57, versos 9 y 10, donde dice: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Hoy veremos algunas de las características de ese amor de Dios, pero tomada del libro de los Salmos. Sin más que decir, comencemos con nuestro repaso reflexivo de esta semana. En el Salmo 136 encontramos declaraciones de reconocimiento, de alabanza a Dios por ser nuestro creador, por ser nuestro protector, por ser también el sustentador de nuestras vidas. Pero en este salmo aparece algo interesante, algo curioso, y es que después de cada declaración surge la frase: porque para siempre es su misericordia. Por ejemplo, dice: alaba a Dios porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaba al que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Alaba al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Y así se repite la dinámica durante todo el Salmo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la razón por la que se repite tantas veces esta frase? Tú debes recordar que todo en la Biblia se escribió por alguna razón. Y si algo se repite es porque tiene mucha importancia. La lección nos muestra que la palabra misericordia en hebreo Hesed significa literalmente, escúchalo bien, amor inalterable. Entonces, podemos comprender que el salmista quiere recordarnos que la característica del amor de Dios principal es que su amor es inalterable, no cambia. Eso significa que Dios nunca dejará de amarte. ¿Lo escuchaste bien? Dios nunca dejó ni dejará de amarte. Pero si me equivoco, Dios sigue amándote. Y si me aparto de Él, Dios sigue amándote. Ya vimos la semana pasada que nuestros errores tienen consecuencias, pero Dios sigue amándonos. Y entender y aceptar que el amor de Dios nunca deja de ser es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Quizá la razón sea que no existe nada igual en esta vida con la que podamos comparar el amor de Dios. Isaías 49:15 dice: y aunque una madre se llegue a olvidar del hijo que dio a luz, Dios nunca se olvidará de ti. Es más, Dios te dice que lleva grabado en sus manos tu nombre. Es difícil que una mamá se olvide de sus hijos, pero es imposible que Dios se olvide de ti. Recuerda, la misericordia de Dios es inalterable.
Pasemos a nuestra segunda sección, su amor transformador. Para comprender lo que hace el amor de Dios por el ser humano, primero es necesario saber cuál es nuestra condición. Escúchame bien, no podemos encontrar la solución al problema si primero no identificamos el problema. Un mecánico da soluciones cuando el vehículo llega a su taller. Entonces, entendiendo esta figura, Dios nunca colocará en nosotros la solución si antes no vamos a Él y nos colocamos en sus manos. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es la solución? Un corazón limpio y puro. Vayamos por partes. En el Salmo 130 se nos recuerda la gravedad del pecado. Sabes, amigo, tú debes entender que el pecado, en simples términos, es la separación del ser humano con Dios. Cuando el salmista hace un análisis de su situación, se preocupa por sus pecados personales, pero también por los pecados de su pueblo. Pero la preocupación más grande radica en el temor de que ese pecado lo separe para siempre de Dios. Es decir, que el pecado, que por consecuencia crea entre el hombre y Dios una brecha, una separación, ya no se pueda revertir. Entonces, por el temor de estar separado de Dios, es por lo que el salmista clama por perdón. Y únicamente cuando eso pasa, es decir, cuando el ser humano clama por perdón a Dios, cuando acepta su condición, el Señor responde a esa petición. ¿Y cómo responde Dios? Pues con la creación de un corazón limpio y puro. Esta frase se encuentra en el Salmo 51, y el Salmo 51 fue escrito por David después de haber cometido el error que trajo consigo las consecuencias más severas de su vida. Me estoy refiriendo al haber tomado a Betsabé por mujer. Entonces viene el profeta Natán y lo reprende. Y de allí nace este salmo. Cuando en una oración David le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, yo he pecado contra ti. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro. Y esta última frase utiliza el verbo bará para decir crear. El mismo verbo que se usa en el Génesis para la creación de la tierra. Es decir, nadie más que Dios puede darte un corazón limpio y puro. Tú mismo, por más que lo intentes, jamás podrás quitar de ti las rebeliones y los malos hábitos. Necesitas de Jesús, necesitas del mismo que creó el universo para que coloque en ti un corazón limpio y puro. Ya no sigas intentando solucionar tus problemas solo. Ya no seas aquel niño terco que cree poder solucionar sus problemas solo cuando al lado tiene a su Padre, que no solamente quiere ayudarte, sino es el único que puede hacerlo. En la lección encontramos una respuesta clara de cómo podemos identificar la soberanía de Dios sin dejar de lado su misericordia. Te lo explico de esta manera. Quizá en algún momento de nuestras vidas nos hayamos preguntado cómo un Dios tan grande, tan poderoso, podría interesarse por nosotros, que somos una raza caída en pecado, sin nada bueno que ofrecerle a Dios. Entonces, para estas dudas aparece el Salmo 113 y el Salmo 123. En el Salmo 113 nos hace una pregunta del que nadie duda cuál es la respuesta. El salmista dice: ¿quién es
como Dios. Por supuesto, nadie es como Dios. No existe otro Dios fuera de Él. Claramente este salmo nos está hablando del poder incomparable de Dios, de su grandeza. Pero este salmo también dice en el verso 6 que Dios es un Dios grande, poderoso, que se digna a contemplar la tierra. Esto significa que la grandeza y el cuidado de Dios van de la mano. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sería bueno que cada día dedicáramos un tiempo a la contemplación de todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Recuerda junto a tu familia ese amor de Dios que siempre los mantuvo a salvos. Recuérdales a tus hijos que tienen que ser agradecidos con Dios. Cuando recordamos los cuidados que Dios tuvo con nosotros, no temeremos el futuro. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.